Primer trimestre del año, con toda seguridad, vamos a ver una caída adicional del Producto Interior Bruto de la economía española. Ya hubo una caída intensa en el último trimestre del año pasado y, a pesar de esa caída intensa, desgraciadamente, en este primer trimestre del año 2012 va a proseguir y se va a intensificar aún más la caída del PIB que se inició en la última parte de los últimos meses del año pasado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de esta caída del PIB? Obedece fundamentalmente a tres causas. Por un lado, y de forma fundamental, a la restricción adicional de las condiciones crediticias de la empresa española. Una agudización de la restricción de crédito que ya viene sufriendo la empresa española desde el inicio de la crisis. Y este mayor tensionamiento de las condiciones de crédito, esta vuelta de tuerca adicional que se viene produciendo desde hace 4 o 5 meses, tiene como raíz fundamental el agravamiento de la crisis del euro, que tuvo lugar con particular intensidad después del verano pasado, que alcanzó su punto álgido en noviembre y que si bien ha mejorado la percepción de esta crisis en las últimas semanas, sigue estando llena de incertidumbres y de dudas. Esto, evidentemente, como ustedes pueden imaginar, va a tener consecuencias nefastas sobre las cifras de paro. En mi opinión, la EPA del primer trimestre de este año 2012, las estadísticas de empleo y de paro que publica el Instituto Nacional de Estadística, que conoceremos a mediados de abril, van a mostrar que ese paro, que cerró el año pasado con aproximadamente 5.300.000 parados, va a superar los 5,5 millones de parados. Nosotros lo que necesitamos para vislumbrar una posibilidad de recuperación no es que desaparezcan las tensiones del euro, no van a desaparecer. No es que se resuelva definitivamente la incertidumbre, la crisis del euro no se va a resolver. Lo que necesitamos sencillamente es que no explote. Porque, como decía Nietzsche, y esto se puede traducir en plan castizo, todo lo que no mata engorda. Él lo decía de una forma un poco más poética, pero el euro, si no desaparece, si no ha desaparecido a pesar de los fulminantes y terroríficos ataques que ha sufrido, quedan todavía turbulencias, quedan ataques adicionales por soportar, pero cada día que pasa hace menos probable su desaparición. En mi opinión, el euro no va a explotar. El riesgo fundamental del euro ahora, como en los meses anteriores, es Grecia. Esto supone un avance considerable en las tensiones de la zona euro, porque hasta mediados del año pasado el riesgo de la zona euro no era solo Grecia, era Grecia, España e Italia. En estos momentos, después del cambio de gobierno en Italia y en Grecia, y esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades europeas, el único riesgo serio para la zona euro es Grecia. Y es un riesgo. Nos queda examinar lo que al final es esencial para cualquier país, de lo que al final depende el futuro económico de cualquier país, y es de su clase política, de su política económica, de su capacidad para enfrentarse por sí mismo y resolver por sí mismo sus problemas económicos. Nuestro país ha tenido, desgraciadamente, que soportar otra oleada recesiva brutal, estrictamente imputable a la forma en que el Gobierno ha combatido la crisis, a la forma en que el Gobierno ha renunciado a adoptar medidas adecuadas, ha adoptado medidas equivocadas, tarde, mal, y por tanto ha llevado a nuestro país a una situación límite en la cual de facto hemos sido intervenidos y hemos perdido la soberanía en nuestra política económica. Lo que hay que examinar, por tanto, es si este nuevo gobierno va a tener capacidad
de enderezar el curso de la economía. Bien, en mi opinión, eso, gracias a Dios, lo podemos juzgar en este momento. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una batería de medidas económicas que podemos examinar y de ahí inferir la capacidad de este Gobierno para sacarnos de la crisis con relativa rapidez. Antes de evaluar estas reformas y de darles mi opinión sobre lo que podemos esperar de ellas, debo decir que la situación económica española era mucho peor de lo que percibían los españoles. Sigue siendo mucho peor de lo que percibían los españoles. La situación económica española es mucho peor de lo que parece. Este Gobierno ha recibido ciertamente una herencia muy mala, pero siendo mala lo peor es que la familia, por decirlo así, la sociedad española, no es consciente de las deudas que le han dejado. Es como cuando se nos muere. Por tanto, vamos a ver cómo esta percepción avanza en las próximas semanas y con ello, desgraciadamente, se debilita la actividad económica. Es inevitable y esta va a ser una de las fuerzas depresivas a corto. Pero curiosamente, la capacidad de recuperación económica de este país, la capacidad del nuevo Gobierno para adoptar las medidas que pueden devolver la autonomía, la soberanía económica a España y al mismo tiempo recuperar nuestra economía, depende de que sea capaz de mostrarle a la sociedad la gravedad de la situación actual y que al mismo tiempo no se arredre ante las dificultades que tiene por delante y sea capaz de instrumentar con decisión, con energía, las reformas que necesita este país para superar sus dificultades. El Gobierno ha puesto sobre la mesa algunas reformas. La reforma laboral, la reforma financiera. Ha adoptado medidas fiscales, pero no sabremos aún en toda su extensión el ajuste fiscal, la consolidación presupuestaria que va a hacer este Gobierno hasta que no contemos con el presupuesto a finales de marzo. Bien, la reforma laboral es una reforma revolucionaria, pero incompleta e insuficiente. Revolucionaria porque por primera vez se tocan piezas esenciales del entramado institucional de nuestro mercado de trabajo que son muy nocivas para el funcionamiento de este país. Por primera vez se tocan esas teclas del mercado de trabajo que hace que nuestro mercado difiera del resto de mercados laborales en Europa, pero se tocan en la dirección adecuada, pero no se llega lo suficientemente lejos. Y hay algunas que no se tocan, como es, por ejemplo, la estructura del subsidio de paro. Por tanto, a la hora de juzgar la reforma laboral hay que utilizar los dos calificativos. Por un lado, que es extraordinaria, en el sentido que se sale de las reformas ordinarias que se... Al mismo tiempo hay que decir que, teniendo en cuenta el drama del paro en este país, teniendo en cuenta lo que nos aleja de Europa, teniendo en cuenta lo que tenemos que hacer para recorrer ese camino hasta tener tasas de paro europeas civilizadas, hay que hacer más. La reforma financiera ha sido una reforma radical, porque sencillamente, desde que se inicia la crisis, desde el año 2008, donde era obvio, todo el mundo sabía y decía que había que hacer ajustes y saneamientos severos en los balances de las entidades crediticias, no se ha hecho absolutamente nada. Es más, el gap entre la situación de los balances y lo que había que hacer con los balances ha ido aumentando, porque los balances han ido deteriorando. En ese sentido, esta es una reforma radical, pero es insuficiente, es incompleta. Incompleta, suficiente por razones obvias. El ajuste que se hace hay que profundizarlo. Incompleta porque cualquier reforma financiera será incompleta hasta que al final la autoridad monetaria, como ocurrió en la crisis de los 70, en la crisis de los 80, tenga las agallas, la decisión para imponer
no ya ajustes, sino concentraciones, cierre de entidades que por las razones de su falta de soberanía empresarial no se pueden decidir desde los entes empresariales que han perdido su soberanía, que dependen de la ayuda pública para vivir y, por tanto, de la misma manera que un país que depende de que le presten para comer, pues no puede exigir a sus prestamistas condiciones, pues hay entidades que desgraciadamente no pueden exigir esquemas de supervivencia, sino que se les tiene que imponer. La reforma laboral va a ser positiva, en el sentido en el que son positivas las reformas laborales. El empleo en una economía depende del crecimiento económico, pero según el marco legal de su mercado de trabajo, la economía puede necesitar un ritmo de crecimiento mayor o menor para crear empleo. España era el país del mundo que necesitaba un mayor ritmo de crecimiento para crear empleo. Con esta reforma, en lugar de tener que crecer al 2% como hasta ahora para crear empleo, se podrá crear empleo con crecimientos por debajo del 1%. Según el marco laboral, se destruye más o menos empleo en una recesión económica. Con el marco laboral que teníamos antes, la economía española destruía brutalmente empleo en cuanto el crecimiento económico se desacelerara. Con esta reforma económica se destruirá menos empleo por unidad de caída del crecimiento económico. Pero evidentemente esto es visible para los especialistas después de sesudas y difíciles análisis, pero no será por la ciudadanía. Lo único que le interesa es si el paro va a aumentar o va a disminuir, y el paro ciertamente, como os he dicho antes, no va a disminuir a principio del año, no va a disminuir en estos primeros meses, pero sí nos podemos encontrar con que si se produce ese cambio de expectativas que le decía antes, la creación de empleo llega mucho antes de lo previsto y podría llegar quizá antes de que acabara el año. En el caso de la reforma financiera, el crédito se venía restringiendo fundamentalmente porque España no tenía crédito y, por tanto, los bancos españoles no tenían crédito. Además de eso, tenían que hacer ajustes en sus balances para conseguir los ratios de capital que le exigía la normativa internacional y nacional, y eso llevaba a círculos cada vez más restrictivos de crédito. El objetivo de cualquier reforma que se precie, evidentemente, es romper ese círculo vicioso y conseguir un saneamiento de las entidades tal que las entidades supervivientes, la estructura bancaria superviviente, sea capaz de volver a prestar crédito. Bien, aunque la reforma sea precisa, sea completa, la incertidumbre que genera durante un tiempo a las entidades, incluso a las entidades sanas, ¿con quién me voy a quedar yo? ¿A quién me voy a tragar? No digamos nada las semisanas y no digamos nada las que están completamente enfermas. Sin duda alguna no va a facilitar la creación de crédito. Pero esto debería ser un problema fácilmente resoluble en 3-4 meses si la reforma se completa satisfactoriamente. Y por último, la última reforma, la reforma fiscal, la reforma en definitiva de las cuentas públicas. Hemos tenido una primera andanada, que es el lado más duro o menos duro, dependiendo de quién lo mire, pero es solo un lado del proceso de consolidación presupuestaria. Es evidente que con el presupuesto que estará disponible a finales de marzo, que por coincidencia es después de las elecciones andaluzas, pero solo por coincidencia, como decía algún ministro, tendremos una visión completa de la reforma fiscal que quiere llevar a cabo el Gobierno. Hasta ahora hemos tenido recortes de gasto relativamente leves para lo que tiene que ser, y subidas de impuestos muy intensas. Lo normal es que con el presupuesto para el 2012 nos encontremos con un ajuste del gasto riguroso. Y ese ajuste del gasto riguroso pasa, en parte, en una pequeña parte, por un ajuste del gasto del Estado central y por un ajuste intenso del gasto en las autonomías. Y eso va a ser una piedra de toque de la capacidad reformista del Gobierno. Déjenme decirles,
para callar algunas voces que dicen que ese ajuste, que inevitablemente va a pasar por redimensionar el gasto de personal del sector público y, por tanto, por ajustar el nivel de empleo en público y, por tanto, por echar a la calle a personal público, no aumentaría el paro. No aumentaría el paro. De la misma manera que el no haber echado a personal público en los últimos 2 o 3 años, no solamente no haberlo echado, sino haberlo aumentado, ha aumentado el paro. Uno de los problemas que hay con el ajuste de las autonomías y en los ayuntamientos es que se utiliza el escaso crédito que hay, los escasos recursos que hay para pagar al personal público. Y no se paga, y se paga cada vez menos a las empresas privadas, de forma que el mantenimiento del empleo público solo ha servido para generar una pérdida de empleo privado. Por evitar el paro como consecuencia de recortar el personal público, se ha aumentado mucho más el paro por no pagar a las empresas privadas que han tenido que hacer un ajuste brutal y, por tanto, aumentar el paro a costa del sector privado. De forma que en el mejor de los casos, para quienes sostienen que sí se hace un ajuste brutal de personal en el sector público territorial, eso aumentaría el paro, por lo menos a corto plazo, no es cierto. Y no hay más que decirles, oiga, mire, es que fíjese usted lo que ha pasado por no haber aumentado el paro en el sector público, incluso haber aumentado en el empleo en los últimos 2 años. Siempre y cuando, evidentemente, ese ahorro de recursos en el sector público, como consecuencia de los ajustes de personal inevitables, se utilice para pagar las deudas que tiene contraída con el sector privado. Cosa que se va a hacer. Bien, estoy extendiéndome mucho. Déjenme que les resuma rápidamente lo que yo pienso de las reformas que se están llevando a cabo y de lo que se tiene que hacer en los siguientes meses. Vamos, en primer lugar, este Gobierno ha aceptado completamente con el diagnóstico de la situación, a diferencia de otros, y ha acertado completamente con el diseño de las medidas de política económica. Se han tomado las medidas que hay que tomar, hay que reformar el sistema financiero, el mercado laboral y las administraciones públicas. En mi opinión, hay que hacer reformas más profundas de las que se han hecho. Para decirlo con más precisión, hay que mantener el impulso reformista durante buena parte de la legislatura. Alemania tardó 3 años en reformar el mercado laboral. Es un error pensar que un mercado de trabajo tan intervenido, tan deficiente, tan imperfecto como el español se puede reformar de un plumazo. Necesitamos tiempo y trabajar siempre en la dirección correcta para conseguir que nuestro mercado de trabajo funcione al menos tan mal o tan bien, como ustedes quieran decirlo, como el resto de mercados europeos. Por lo tanto, esta reforma es un buen inicio, pero tiene que ser un inicio. Lo mismo se puede decir de la reforma financiera. El Gobierno ha identificado perfectamente, con precisión quirúrgica, lo que hay que hacer, dónde hay que intervenir, pero no se puede quedar ahí. No se puede pensar que con una reforma adecuada, poniéndola en el boletín oficial del Estado, en las circulares del Banco de España, está todo el trabajo hecho. Hay que seguirlo con decisión, con contundencia y, al final, desde el banco emisor habrá que asegurarse que las concentraciones, las reorganizaciones de las entidades bancarias es la que tiene que ser. Y queda esa pieza decisiva que es el ajuste presupuestario. Yo creo que el Gobierno lo va a llevar a cabo y yo creo que de nuevo lo va a llevar en la dirección correcta. Pero de nuevo sería un error pensar que con eso ya está todo hecho. Resumiendo, vuelvo a la conclusión que le decía al principio. España es una situación crítica. La situación de la economía española era mucho más grave de lo que percibía la sociedad española. Es más grave de lo que todavía percibe la sociedad española. Quedan por conocer, para la ciudadanía en general, para la opinión pública, defectos, desmanes, daños que se han hecho a nuestra economía que aún no han aflorado. No se sale de esta crisis sin reformas profundas, valientes y continuas. Tenemos además ese techo que se nos puede caer encima de una zona euro llena de turbulencias, de tensiones, que se podría haber desplomado sobre nuestras cabezas en cualquier momento, que algunos dicen que todavía se puede desplomar, pero como os he dicho antes,
si el Gobierno persevera en las reformas, si no pierde el impulso reformista a lo largo de este año y prosigue con el impulso reformista como mínimo 2 o 3 ejercicios adicionales, si sigue apuntando en la dirección correcta, al final yo estoy convencido que en este año, en mitad de esos datos muy malos en esta primera parte del año y solo malos a partir de mayo, junio, aparecerá un cambio de expectativas. Ese cambio de expectativas siempre viene por un aumento de la inversión extranjera. Siempre son los extranjeros los primeros que ven la realidad de forma diferente, tanto cuando la ven mucho peor que nosotros como cuando la ven mucho mejor que nosotros. Ese cambio de expectativas, la primera señal, vendrá por caídas intensas de la prima de riesgo y constantes, no una caída. Ese cambio de expectativas vendrá porque se empezará a tener acceso a la financiación exterior de empresas y entidades que ahora no la tienen muy restringida, y se distribuiría muy rápidamente al conjunto de la economía. Bien, esto es un poco el cuadro que quería pintarles y espero que no haya sido completamente desolador y que les pueda ser de alguna utilidad. Nada más. Muchas gracias.